La brutal matanza en un hospital de Gaza marca un punto de inflexión en la guerra entre Israel y Hamás. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Euronews Hoy con la conmoción internacional por este bombardeo, el peor en décadas, que ha acabado con la vida de al menos 500 personas que se encontraban en el hospital en la asediada Franja de Gaza. Israel ha negado su autoría y culpa a la yihad islámica, pero de esto hay serias dudas y se ha desatado una ola de indignación en el mundo árabe. Estas son algunas imágenes de la masacre de anoche que ha dado un vuelco a la visita del presidente de Estados Unidos a Israel. Solo horas después, Joe Biden llegaba a esa cita en el peor momento para escenificar su apoyo a Benjamin Netanyahu. En su encuentro ha avalado la versión de Israel sobre este crimen. Dice que parece ser obra del otro bando. Más reacciones. La ONU asegura que no hay ningún lugar seguro en Gaza y pide un alto el fuego inmediato. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha vuelto a exigir que se respete el derecho internacional en el conflicto. Y más asuntos en este informativo. Les hablaremos también de Ucrania, que por primera vez ha utilizado misiles balísticos de largo alcance ATACMS, como muestran en este vídeo enviado por sus tropas, y lo han hecho contra 2 aeródromos militares rusos, destruyendo helicópteros y un sistema antimisiles. También de Europa, una de las principales noticias de las últimas horas es el acuerdo para la reforma del sistema eléctrico. Les explicaremos qué supone para los consumidores. Y de Latinoamérica nos llega una noticia importante. El diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición llega a buen puerto. Habrá elecciones justas en 2024. Lo ampliaremos todo a continuación. Es miércoles 18 de octubre. Estos son nuestros titulares. Familiares de los rehenes de Hamás piden ayuda a la comunidad internacional para la liberación de los secuestrados en Gaza. En busca de consenso en Pekín, el presidente chino Xi Jinping pide a su homólogo ruso Vladimir Putin esfuerzos conjuntos para salvaguardar la justicia internacional. El gobierno y la oposición venezolanos acuerdan unas elecciones justas para 2024 con la presencia de observadores internacionales. La Feria del Libro de Frankfurt abrió sus puertas al público este miércoles, eclipsada por las crisis mundiales desencadenadas por las guerras en Ucrania y en Gaza. En medio de la indignación mundial por la explosión que mató a cientos de personas en un hospital de Gaza, Israel dice que tiene pruebas de que fue causada por el fallo de un cohete de la yihad islámica. La inteligencia israelí ha publicado una grabación de audio de lo que dice que es una conversación telefónica entre 2 miembros de Hamás. En la conversación aparentemente se escucha una voz que dice que la explosión fue causada por un misil de la yihad islámica lanzado desde un cementerio cercano al hospital. Hamás comprobó los informes, entendió que se trataba de un cohete de la yihad islámica que había fallado y decidió lanzar una campaña mediática mundial para ocultar lo que realmente ocurrió. Llegaron incluso a inflar el número de víctimas. Entendieron con absoluta certeza que fue un cohete mal disparado por la yihad islámica. Los líderes de la Unión Europea han sumado sus voces a la condena internacional del ataque al hospital, donde además de pacientes se sabía que había muchos palestinos buscando refugio. Un hospital de Gaza que albergaba a cientos de heridos se convirtió en un infierno de fuego. Las escenas del hospital Al-Ali son horribles y angustiosas. No hay excusa para atacar un hospital lleno de civiles. Funcionarios palestinos y líderes árabes de toda la región dicen que el hospital fue blanco de un ataque con misiles israelí. Gaza ha sido golpeada por numerosos ataques aéreos en la ofensiva de Israel para derrotar a Hamás. Israel sigue manteniendo que no ataca a civiles y ha advertido a los residentes de Gaza que se trasladen al sur del territorio. Joe Biden respalda las acusaciones de Israel de que el ataque contra un hospital en Gaza fue obra de la yihad islámica. El primer ministro Benjamin Netanyahu intenta demostrar al mundo que fue la yihad islámica y no el ejército israelí quien atacó el hospital Al-Ahli de Gaza, donde según fuentes palestinas murieron al menos 500 personas. Israel asegura que hubo una explosión menor de un cohete fallido del grupo gazatí. Biden respalda la versión israelí. El hecho es que Israel, mientras responde a estos ataques, me parece que debe tener la garantía de contar con todo lo que necesiten para defenderse
y vamos a asegurarnos de que eso ocurra. El viaje de Biden a Israel coincide con la visita del canciller alemán a Egipto. En el Cairo, Olaf Scholz apoyó el derecho de Israel a defenderse y recalcó que Hamás no representa al pueblo palestino. Nos queda claro que los palestinos no son Hamás, y Hamás no tiene derecho a hablar en nombre de los palestinos. Hamás toma a gente inocente como rehenes y los utiliza como escudos humanos. Nuestro objetivo es proteger a los civiles y hacer algo contra el sufrimiento humano. Egipto se opone a recibir una avalancha de refugiados palestinos. Según el presidente Al-Sisi, esto convertiría al Sinaí en objetivo de las operaciones militares israelíes. Con la Franja de Gaza cada vez más desprovista de agua, alimentos y electricidad, sus habitantes tienen que ingeniárselas cada día para sobrevivir. Aislados del mundo exterior, la comunicación también se considera ahora un recurso esencial. Con el fin de mantenerse conectados, los gazatíes acuden en masa a los hospitales y utilizan allí generadores para recargar sus teléfonos. Por supuesto que es peligroso. Todos los misiles caen sobre nuestras cabezas, día y noche, como se puede ver. Aún no he podido cargar mi teléfono. ¿Cuándo podré hacerlo? ¿Debo dejar que mis hijos duerman a oscuras? Dígame, ¿es un delito o no? Estamos en una situación desesperada. ¿Qué podemos decir? Solo nos remitimos a Alá, el Todopoderoso. Eso nos basta. No hay internet, solíamos seguir las noticias en nuestros móviles, para seguir las noticias o cualquier otra cosa. Vine a la oficina de la Media Luna Roja para cargar mi móvil, por eso estoy aquí. Aquí todo está paralizado, no hay nada que pueda ayudarnos. Lo mínimo que podemos hacer es cargar nuestros móviles, vivir, queremos vivir. Además de proporcionar asistencia sanitaria vital y refugio contra los ataques aéreos, los hospitales de Gaza tienen ahora otra función indispensable: permitir a la gente obtener información y, por supuesto, comunicarse con sus seres queridos. Una veintena de familiares de alemanes retenidos en Gaza se reunieron frente a la embajada alemana en Tel Aviv cuando el canciller Olaf Scholz llegó a Israel. Junto a muchos otros dirigentes se insta a Scholz a que ponga todas sus fuerzas para conseguir la liberación de los secuestrados por Hamás. Ricarda Locke reconoció a su hija en un vídeo que circula en Internet. Dice que la última información que había recibido de ella fue que tenía una herida en la cabeza y que estaba en un hospital de Gaza. Espero que mi hija sea fuerte, que persevere y esperemos que esté bien y podamos liberarla. La madre de la rehén, Mia Shem, reaccionó a un vídeo difundido por militantes de Hamás de su hija y lanzó una súplica para que la liberen. Hasta ayer no sabía si estaba viva o muerta. Solo sabía que podía estar secuestrada. Le ruego al mundo que traiga a mi niña de vuelta a casa. Ella solo fue a una fiesta, a un festival, para divertirse un poco. Ahora está en Gaza. Es el primer vídeo que publica Hamás de las personas que tiene secuestradas. El ejército israelí dijo el lunes que los islamistas tienen al menos a 199 rehenes en Gaza, pero Hamás dice que son entre 200 y 250 personas. Las horas pasan lentamente para Israel Nati en la base militar de Shura, en el centro de Israel. Lleva varios días esperando para identificar el cadáver de su primo, uno de los 1.400 asesinados por Hamás el pasado 7 de octubre. Estos días ha tenido varias falsas alarmas y por más información que ha proporcionado no son capaces de encontrarlo. Un día nos dijeron que lo habían encontrado gracias a su anillo de boda, pero no era él. Les dijimos que tenía tatuajes, pero no lo encuentran. No sabemos nada y ya han pasado 10 días. Su caso no es una excepción. El estado de muchos de los cadáveres que llegan a diario a Shura revela el horror del peor atentado terrorista de la historia de Israel. Cada vez que pensamos que ya lo hemos visto todo, algo nuevo nos sacude, otro horror. Hemos visto
cuerpos desmembrados, a los que les faltaban pies, brazos y manos que fueron cortados. Aquellos que sí han logrado identificar a sus familiares y recuperar sus cuerpos no lo tienen fácil para enterrarlos. Y es que, a pesar del asedio total a Gaza impuesto por el ejército israelí, los ataques con cohetes desde la franja tampoco cesan. No hay tiempo ni para llorar a los muertos. En el norte de Israel, los habitantes de los pueblos más cercanos a la frontera con el Líbano se preparan para lo peor. Por eso muchos se están marchando a Jerusalén. El Ministerio de Defensa israelí ha ordenado a 28 comunidades que se encuentran a menos de 2 kilómetros de la frontera con el Líbano a evacuar la zona. Más del 60% de la población residente en el lugar ya se ha marchado. Este hombre envía a su familia a un sitio seguro. Él se queda. Nos quedamos aquí, estamos protegiendo nuestro hogar. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Desde el comienzo de la guerra, la tensión en la zona ha crecido. Las bases militares están fuera del alcance de las cámaras, pero la movilización de tropas israelíes es masiva. Ahora hay ataques diarios de las facciones libanesas de Hezbollah como advertencia contra una invasión terrestre total por parte de Israel de la Franja de Gaza. Un reservista que se encuentra en una gasolinera es uno de los pocos soldados dispuestos a hablar. Llegamos al norte con muchísimos soldados. Se trata de una verdadera guerra. Es una guerra real. La fuerza desplegada hoy día es una fuerza que no había conocido nunca hasta ahora. En la cercana ciudad de Shelomi, el nivel de ansiedad ha alcanzado un nuevo pico para aquellos que aún esperan ser evacuados. Shmuley Kasher y Gali Tasher El-Baz están muy nerviosos. Aseguran que no duermen, que cada ruido les sobresalta. Temen por sus hijos. Desde el comienzo de la guerra han estado expuestos a un gran número de lo que ellos llaman terroristas cruzando la frontera. Por ahí está mi casa. Tengo miedo de volver a casa. No tiene sentido que tenga miedo de volver a casa. Vámonos, vámonos. Estamos a menos de 1 kilómetro del Líbano. El muro está justo detrás de mí. La gente de la zona tiene sentimientos encontrados. Algunos están decididos a quedarse, otros a marcharse, pero en lo que todos están de acuerdo es en que esta guerra se extenderá al norte de Israel. Europa enciende las alarmas por posibles atentados terroristas. En Berlín se han producido varios incidentes antisemitas, uno de ellos en una sinagoga que fue atacada con cócteles Molotov durante la noche sin causar daños ni heridos. La policía ha abierto una investigación. Lanzaron 2 cócteles Molotov contra el edificio alrededor de las 4 de la madrugada, así que gracias a Dios no pasó nada. Al parecer las botellas no llegaron al edificio, cayeron en la calle. El canciller Scholz ha condenado el ataque. Está muy claro que no aceptamos ni aceptaremos nunca ataques contra instituciones judías, que tampoco podemos aceptar acontecimientos que se vuelvan violentos y vayan acompañados de consignas antisemitas. En Italia se han incrementado las medidas de seguridad en Roma y otras ciudades tras el atentado del pasado lunes en Bruselas, mientras que en Francia los aeropuertos de Lyon, Toulouse y Lille han sido evacuados por amenazas de bomba, al igual que el castillo de Versalles. Desde el pasado 7 de octubre se han producido un total de 183 detenciones por actos antisemitas en el país. Suecia y Bélgica testimonian su unidad ante la agresión terrorista. Los primeros ministros belga y sueco han dicho que sus países se mantienen juntos contra el terrorismo después de que 2 aficionados al fútbol suecos fueran asesinados a tiros por un supuesto islamista en Bruselas el lunes. Alexander De Croo y Ulf Kristersson hablaron después de encabezar un homenaje a las víctimas. Esta lucha no es fácil, lo hemos visto en los últimos años. Es una lucha que debemos ganar. Y quiero ser claro, es una lucha que ganaremos. Y la ganaremos juntos. Protegiendo nuestras sociedades, defendiendo nuestros valores. Esa es la clave. No renunciaremos a nuestros valores. No somos nosotros quienes debemos cambiar nuestro modo de vida. El martes se guardó un minuto de silencio en los partidos de clasificación de la UEFA en toda Europa en memoria de los 2 aficionados suecos asesinados y otras víctimas recientes de la violencia.
Nuevos ataques nocturnos de las tropas de Rusia causan varios muertos en Ucrania. Al menos 3 personas han perdido la vida como consecuencia de los misiles lanzados en la madrugada de este miércoles contra la ciudad de Zaporilla y la región de Dnipropetrovsk. El ataque dejó otros tantos heridos y varios desaparecidos que podrían estar bajo los escombros de varias plantas de un edificio que ha quedado en gran parte destruido por los artefactos. Según el gobernador de la región, un misil ruso S-300 alcanzó el inmueble. Entre tanto, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones en las últimas semanas, lejos de las líneas enemigas en territorio ruso. Las autoridades ucranianas anunciaron el martes que habían utilizado por primera vez contra Rusia misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS. Ucrania utiliza por primera vez misiles balísticos ATACMS. Se trata de proyectiles enviados por Estados Unidos con un alcance de hasta 300 kilómetros. Ucrania anunció que su ejército llevó a cabo uno de los ataques más destructivos contra medios aéreos rusos desde el comienzo de la invasión. Y hoy un agradecimiento especial a los Estados Unidos. Nuestros acuerdos con el presidente Biden están siendo aplicados. Y los misiles ATACMS han demostrado ser muy precisos. Avdiivka, en el este de la región de Donetsk, sigue siendo un punto caliente en la línea del frente donde las fuerzas rusas han lanzado una serie de ataques en su mayoría infructuosos contra posiciones ucranianas. Las autoridades han evacuado a todos los niños de 12 localidades que han quedado en primera línea del frente de batalla. El programa de la ONU para el Desarrollo entregó transformadores de energía de alta potencia para garantizar el suministro eléctrico en los hogares ucranianos de cara al invierno. En busca de consenso en Pekín, el presidente chino Xi Jinping ha pedido a su homólogo ruso Vladimir Putin esfuerzos conjuntos para salvaguardar la justicia internacional. Ambos han mantenido una reunión tras la inauguración del tercer foro de las nuevas rutas de la seda que se celebra en la capital de China. En las difíciles condiciones actuales, es especialmente necesaria una estrecha coordinación de la política exterior, que es lo que estamos haciendo. Hoy también hablamos de todo ello, incluidas nuestras relaciones bilaterales. China está dispuesta a trabajar con Rusia para captar con precisión la tendencia general de la historia, seguir la tendencia del desarrollo global, colocarnos siempre dentro de los intereses fundamentales de nuestros dos pueblos, enriquecer las implicaciones de la era para la cooperación bilateral, encarnar las responsabilidades de los países principales y contribuir al desarrollo y la revitalización de nuestros dos países, salvaguardar la equidad y la justicia internacionales y promover el desarrollo común del mundo. A través de este foro, China trata de estrechar lazos con el denominado Sur Global, con proyectos multimillonarios de inversiones que en ocasiones han sido criticados por el riesgo de endeudamiento que conllevan. Francia y Alemania ceden y permiten que haya un acuerdo sobre la reforma del mercado de la electricidad. Con el acuerdo cerrado este martes por los ministros de Energía de la Unión Europea, se espera reducir los incrementos bruscos del precio de la electricidad, como los que se vivieron el año pasado. Para ello se fomentará, entre otros, el despliegue intensivo de energías renovables. La reforma protege a los consumidores ante futuras situaciones de emergencia, incluyendo instrumentos que permiten mitigar el impacto en los consumidores derivados de futuras crisis de precios. Uno de los puntos más espinosos en la negociación entre los ministros han sido los conocidos como contratos por diferencia, un tipo de subsidio público financiado con los beneficios extra de las eléctricas. Francia ha conseguido que se pueda usar ese dinero para las plantas nucleares, tanto las nuevas como las ya existentes, aunque solo para aumentar su capacidad o potencia. Alemania temía que esto pudiera crear distorsiones en el mercado único, por lo que ha obtenido garantías de que la Comisión Europea establecerá mecanismos de control. Y aunque esto se trata de un paso importante, aún debe ser negociado con el Parlamento Europeo. Acuerdo para unas elecciones justas en Venezuela. El gobierno y la oposición acordaron en una nueva ronda de negociaciones que las elecciones presidenciales se celebrarán en el segundo semestre del próximo año con la presencia de observadores internacionales. El compromiso sellado en Barbados es que se den unos comicios independientes y competitivos como inicio de una senda de estabilidad y seguridad económicas. Hoy firmamos un importante acuerdo. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. Una ruta
para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan, repito, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos contenidos en la ley venezolana. Este primer paso para un acuerdo más amplio ha sido celebrado por la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, aunque los mediadores siguen exigiendo la liberación inmediata de los detenidos injustamente. El gobierno de Venezuela ha estado negociando también con Estados Unidos, así lo ha reconocido el Ejecutivo, que celebra las conversaciones con representantes de Washington para el levantamiento de las sanciones económicas que sufre el país sudamericano. La Feria del Libro de Frankfurt abrió sus puertas al público este miércoles, eclipsada por las crisis mundiales desencadenadas por la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza. La agenda de la 75ª edición del mayor encuentro de la industria editorial del mundo se vio afectada por el contexto global. El canciller alemán Olaf Scholz canceló su participación en la ceremonia inaugural del martes para viajar a Israel y Egipto. Participó en su lugar la ministra de Cultura. Justo ahora necesitamos la libertad de pensamiento, la diversidad de libros y perspectivas, y eso es exactamente lo que representa la Feria del Libro de Frankfurt. Eslovenia es este año el país invitado de honor en la feria y tiene su propio pabellón, un espacio que muestra cómo la historia influye en la literatura. Las fronteras de Eslovenia han cambiado considerablemente a lo largo de la historia. El territorio esloveno pertenece a diferentes naciones y todas estas influencias, la alemana, la mediterránea y la eslava, dejaron su huella en los eslovenos, no solo en la vida cotidiana, sino también en la cultura y las artes. El pensador esloveno Slavoj Žižek causó revuelo con un discurso que fue interrumpido varias veces por el público. Aunque condenó los ataques de Hamás, se centró en criticar a Israel. Hasta aquí el resumen informativo del día. Gracias por seguirnos. Pueden encontrar el resto de la información actualizada en nuestros boletines en televisión y en todas las plataformas digitales de Euronews. Nos despedimos ya con un no comment de la protesta climática de ayer en Londres, que acabó con la detención de la activista sueca Greta Thunberg. Hasta mañana. Long time, is it? Spin